Y muy bien, amables oyentes, seguidores de la web de Radio La Lumbrera, desde Valparaíso, capital de la fe, capital del Evangelio Pentecostal, aquí estamos respondiendo la pregunta que nos ha salido bastante extensa su respuesta, pero queremos hacerla completa y concreta. De modo que no nos importa el tiempo que nos tome, pero queremos dar una respuesta que satisfaga la necesidad de nuestros oyentes. Y la pregunta era que diéramos algunas indicaciones para la elección de hermanos ayudantes, servidores, para la obra del Señor, para la administración de la iglesia. Y quedamos en una de las características que se nos menciona aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, y era pues llenos del Espíritu Santo. Ese es el punto que ahora queremos nosotros explicar un poco más extenso. Y mire, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que recalcar frente a esto. Cuando nosotros decimos en la iglesia que queremos buscar personas llenos del Espíritu Santo para determinados trabajos, determinados cargos, mire, muchas veces pasamos mucho tiempo mirando si las personas están o no están, si están llenos o no están llenos. Y la verdad es que siempre nos vamos por buscar lo que nuestro sentido nos dice, pero no lo que realmente la palabra de Dios nos manda. Ahora, es muy difícil encontrar que las personas estén llenas del Espíritu Santo. Bueno, hay dos conceptos que tenemos que, en primer lugar, aterrizar. Desde el día en que nosotros creímos en Cristo Jesús y fuimos salvos, ya hay un sello, hay una marca en nuestra vida. Eso es lo que nos señala la palabra del Señor. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y de la misma manera, si tienes a Cristo, tienes al Espíritu. Y eso lo encontramos en Romanos 8:9. De modo que hay ahí una gran demanda para cada creyente. Por eso que es muy importante el proceso de conversión. Y un predicador decía: aquel que llega al altar y se devuelve sonriente no ha recibido a Cristo. El que va al altar y vuelve llorando y termina y sigue llorando en su banca es porque se ha dado cuenta de dónde Dios lo ha sacado. ¿Cuál era el fin que le esperaba? La muerte eterna, porque reconoce y valora el sacrificio de Cristo en la cruz por darle vida. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, hay una marca, hay un sello, y cada creyente lleva en sí, en su vida, el Espíritu Santo. Pero es algo muy diferente el ser lleno de Él. ¿Cómo lo podemos explicar? En una forma muy sencilla, como lo hace la palabra del Señor. Sí, no hay que buscarle invento ni cosas raras. La palabra del Señor nos muestra una forma muy sencilla de cómo darnos cuenta lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Fíjese que ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 3, señala lo siguiente, que lo comento para luego definir. María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Mire, cuando una persona está embriagada en el Espíritu Santo del Dios eterno, se nota un olor de presencia de Dios en la vida del hombre y de la mujer. Y no es porque use perfumes caros. No, porque su hablar lleva la impronta del Espíritu Santo, porque su actuar lleva la marca del Espíritu Santo.
El ser lleno, amado oyente, no es precisamente profetizar. Ese es un don. Los dones, don de profecía, don de sanidad, don de lengua, don de palabra, don de ciencia, don de operaciones, son dones, manifestaciones extraordinarias y puntuales del Espíritu Santo en algunas personas. Pero el ser lleno es algo que cada creyente puede lograr. Como señala, por ejemplo, Corintios 6 del 19 al 20, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos, templo del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 12, del 2 al 13, dice que todos hemos sido bautizados en un espíritu. Toda persona cristiana posee el Espíritu Santo. Pero escuche esto. Pero eso no significa que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir, amados oyentes, con lleno? Bueno, queremos decir en primer lugar, entendiendo de una manera muy simple, controlado por Él. La palabra griega plerrojo, usada en la Biblia, tiene la idea de una influencia total. Eso es lo que significa lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, habla muy bien: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Cuando verdaderamente, amados oyentes, está el Espíritu Santo obrando y dominando en la vida de las personas, entonces todo lo que hacen es dirigido por el Espíritu Santo, no por la riqueza del lenguaje. La persona puede ser un excelente expositor, pero habla por lo que conoce, no por lo que el Espíritu Santo está dando. Muy distinto es cuando la persona habla lleno del Espíritu Santo bajo la unción del Dios eterno y toca los corazones. Miren qué interesante a lo que vamos entendiendo. Lleno del Espíritu Santo. Estos hombres tenían que ser dirigidos verdaderamente. Es decir, los apóstoles no les dijeron hagan esto, hagan aquello o hagan esto otro. Ellos empezaron a actuar porque el Espíritu Santo les decía lo que tenían que hacer. Y escuchen lo siguiente. Dentro de los que fueron nombrados, nosotros tenemos a Esteban y a Felipe. Y mire lo que sucede. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 7 del capítulo 6 de los Hechos, que es la referencia que tenemos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y luego viene el arresto de Esteban. ¿Y quién fue Esteban? Fue uno de los elegidos, amados oyentes. Entonces vamos entendiendo el rol, el papel, la función que juegan aquellos hermanos que son ayudantes, que son elegidos como servidores para la labor pastoral, como servidores, como ayudantes del encargado de obra, como ayudante del encargado de culto. Vuelvo a repetir, no son meros orientales que hacen reverencia y dicen sí, 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 sí. Hombres de buen testimonio, reputación a toda prueba. Y por sobre todo, llenos del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso son hombres que son capaces de decir al pastor:
pastor, esto no está bien porque va contra lo que la palabra de Dios dice. La palabra del Señor dice esto. Y en esa dirección estamos obrando mal. Esos son hombres llenos del Espíritu Santo. Lamentablemente, en las congregaciones no se buscan hombres llenos del Espíritu Santo. Se buscan hombres conforme a la conveniencia, que no estorben en la tarea administrativa, sino que hagan todo lo que nosotros queremos. Y de esa manera van a ser hombres obedientes. Pero la palabra de Dios nos muestra lo contrario, que no le tenemos que tener miedo a los hombres, a quien debemos de tenerle temor es al Dios eterno, pero no a las arrogancias ni a los infortunios de los hombres. Lleno del Espíritu Santo. Ahora, lo que significa ser lleno del Espíritu Santo significa ser dominado por la fuerza del poder del Espíritu Santo en tu vida, de tal manera que no hay, bueno, sé cómo quiero vivir mi pequeña vida cristiana, un poco para ti, Espíritu, y un poco para mí. Y hago lo que quiero un par de horas y después tú haces lo que quieras conmigo el domingo. No, eso no es ser lleno del Espíritu. Tristemente es lo que hoy en día está en la mayoría de los cristianos. Dicen que parece que tienen y que gozan del favor del Espíritu Santo, pero la verdad que no es así. Lo que también nos expresa la palabra griega de plero para expresar lleno es lo que nos habla en base al uso cuando se refiere al viento, el viento que llena las velas que mueven al barco. Cuando te vuelves, amado oyente, influenciado por el Espíritu Santo, ese Espíritu es la fuerza que te mueve. Esa es la fuerza que te mueve. Cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, podemos encontrar perfectamente, si ya entendemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y ahí en Gálatas 5 nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hoy en día hay muchos creyentes llenos de las obras de la carne y con una pseudo marca de Espíritu Santo. Pero lo que se quiere es que o somos de la carne o andamos en el Espíritu. ¿Pertenecemos a Cristo o no pertenecemos a Cristo? Esa es la gran diferencia. Las cosas de la carne, tal como lo señala, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué es lo que significa la lascivia? La lascivia, el deseo desmedido de la sexualidad. Esos hombres que miran y se quedan agarrados con los ojos de una mujer, ese ojo, con ese hay que tener cuidado. No es un hombre que deba de tener un cargo, porque no ha habido un cambio de conciencia. Es solo externo, pero no ha habido una verdadera entrega genuina a Dios. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Cosas carnales. No, hermano, yo no ando en orgía, pero es más bueno para andar cortando el eterno al resto de las personas, contencioso y disencioso. La palabra de Dios nos llama que contra tales cosas no. Pero sin embargo, en dos breves líneas dice, más el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero escuche lo siguiente, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Yo pensé que era muy sencillo buscar
un diácono o una diaconisa, yo pensé que solamente tenían que llegar todos los días a la reunión. Yo pensé que y con eso para mí es más que suficiente. No, hay muchas personas que llegan todos los días al templo, pero sus corazones están muy negros todavía, porque el fruto del Espíritu no se ve, no se ve. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos con otros o envidiándonos unos a otros. Y la verdad es que eso pasa. ¡Uy, qué lindo el collar que te compraste! Yo quiero uno igual. ¡Qué lindo el comedor que tiene! Yo quiero uno igual. ¡Qué lindo el auto que tiene! Yo quiero uno igual. ¿Ese está lleno del Espíritu? No, está lleno de carnalidad. Lleno de carnalidad. Así que, amados oyentes, tenemos mucho que aprender de lo que significa ser lleno del Espíritu. Caminar con Dios como lo hizo Enoc, y caminó con Dios y no vio muerte. ¿Cómo fue el profeta Elías? Caminó con Dios, hombre sujeto también a pasiones, caminó con Dios y no vio muerte. Fue llevado en una manifestación gloriosa, apoteósica por el Espíritu Santo hacia la otra dimensión de la eternidad, en aquello que a los ojos de Eliseo eran carros de fuego. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. Hombres, mujeres que por el Evangelio son capaces de entregar hasta la vida, como vemos este gran hombre Esteban. Y él fue un diácono. Y hay algo muy importante en los diáconos. No son los que se quedan sentados en las reuniones. No son simplemente los que se ponen a escuchar todo lo que el pastor dice. Amén y amén y amén. Los diáconos son hombres de acción, los oficiales. Las mujeres diaconisas son mujeres de acción. Los diáconos son los que van a emprender la labor educativa de la iglesia. Los consejeros para matrimonio deben salir y deben estar en los diáconos. Los consejeros para jóvenes, los consejeros para ancianos, los consejeros para los enfermos, los consejeros para los menesterosos. Esos son los que están entre los diáconos. Los que proclaman el Evangelio con toda libertad. Mire, este hombre, Esteban, ¿hasta dónde llegó? Hasta la muerte. Y era un diácono. Yo le pregunto, por ejemplo, por Felipe. Felipe se puso a recibir las ofrendas, a distribuir las raciones. ¿Qué fue lo que hizo Felipe? Felipe fue el hombre que fue a predicar a Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Y quién fue Felipe? Uno de los 7 varones elegidos entre la multitud. Ese fue Felipe. ¿Y qué hace Felipe? Felipe es llevado a predicar a toda la tierra de Samaria. Luego es llevado al sur de Jerusalén a predicarle a un etíope, a un judío etíope muy educado, muy inteligente, muy capaz en la finanza, pero estaba leyendo la Tanaj y leía al profeta Isaías solo por cultura, por conocimiento, pero no había entendido absolutamente nada. Y cuando llega Felipe y le empieza a explicar lo que significa, se le abrieron los ojos y entendió y dijo: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Ese es un diácono, amado oyente, amado hermano. Un hombre que se pone al lado del pastor para levantarle las manos, pero para levantárselas bien, y para ayudarle a limpiar las manos al pastor en caso que se le estén ensuciando. Ese es un buen diácono. Los hombres que estuvieron al lado de Moisés levantando los brazos,
Eso fueron hombres de valor, porque vieron la necesidad y se pusieron al lado de él. Amados oyentes, y especialmente a quien me hacía la pregunta, ¿cómo ha pasado el tiempo una vez más? Y quiero con todo cariño poder retomar, porque no quiero que sean lecciones muy extensas, sino que quiero que sean breves, pero a su vez también que queden en el corazón de los oyentes y puedan decir, la verdad es que yo pensaba que los diáconos eran solo para atender a las mesas. En el próximo capítulo de Formación Pastoral, Elección de Diáconos, parte 3, hablaremos de lo que significa servir a las mesas. Dios le bendiga.